Propiedades magnéticas de los materiales. El magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos. Estos pueden ser generados por las corrientes eléctricas o por los momentos magnéticos de las partículas constituyentes del material. El níquel, hierro y cobalto y sus aleaciones se encuentran entre algunos de los materiales que presentan propiedades magnéticas que son fácilmente observables y comúnmente se llaman imanes. La técnica de imágenes por resonancia magnética se utiliza para extraer imágenes de alta calidad del interior del cuerpo humano. Las imágenes que produce se deben principalmente a la existencia de moléculas de grasa y agua que están hechas sobre todo de hidrógeno. En resumen, el hidrógeno produce una pequeña señal magnética que detecta el instrumento y se utiliza para hacer un mapa del tejido. Más abajo pueden visualizar mapas de tejidos blandos del cuerpo humano. Otra imagen donde se puede visualizar el fenómeno del magnetismo es en un imán que produce un dipolo magnético. En este caso es un fenómeno que se produce a través de limadura de hierro sobre un papel. Al estar inducido por un imán se pueden observar claramente los momentos magnéticos que se producen a través de la limadura de hierro, orientándola en los distintos sentidos del campo magnético. Tipos de magnetismos. Los campos magnéticos y la fuerza se originan a partir del movimiento de la carga eléctrica fundamental, el electrón. El magnetismo en materiales se debe también al movimiento de los electrones. Pueden observar en el diagrama un núcleo de un átomo y el electrón. De acuerdo a algunas teorías, de acuerdo al sentido de giro del electrón, será el comportamiento magnético que tenga el mismo. El spin del electrón sobre su eje y su movimiento orbital alrededor de su núcleo son los orígenes del magnetismo de materiales. El electrón es poseedor de una carga eléctrica negativa y al girar el electrón sobre su propio eje genera un campo magnético que denominamos spin. Los tipos de magnetismo pueden ser no magnético, no afecta el paso de las líneas de un campo magnético, puede ser el vacío. Diamagnético, en este caso son materiales débilmente magnéticos. Si se sitúa un imán cerca de él, este material lo repele. Caso de bismuto, plata, plomo y agua. Un material paramagnético presenta un magnetismo significativo atraído por un imán. Un ejemplo es el aire, el aluminio, el paladio o un magneto molecular. Los materiales ferromagnéticos son magnéticos por excelencia o fuertemente magnéticos. Si se coloca un imán, rápidamente son atraídos y generan en su interior un dipolo. A partir de una determinada temperatura se comportan de manera paramagnética. Es el caso de hierro, cobalto, níquel y acero suave o acero blando. Antiferromagnéticos son no magnéticos a un baja acción de un campo magnético inducido. Ejemplo, el óxido de manganeso. Ferrimagnético, menor grado magnético que los materiales ferromagnéticos. Un ejemplo es la ferrita de hierro. Además tenemos los superparamagnéticos, materiales ferromagnéticos suspendidos en una matriz dieléctrica. Ejemplo, materiales utilizados para cintas de audio, video o disco duro de computadoras. Además tenemos las ferritas,
que tienen un ferromagnetismo de baja conductividad eléctrica y son utilizados para los núcleos de inductores o aplicaciones con corriente alterna de alta frecuencia. Ferromagnetismo. Las propiedades ferromagnéticas de los elementos de transición hierro, cobalto y níquel se deben a la forma en que se alinean los espines de los electrones internos, no apareados en sus redes cristalinas. Las capas interiores de los átomos individuales se llenan con pares de electrones con espina opuestos y por ello no constituyen los momentos dipolos magnéticos resultantes. Al sostener un material ferromagnético a un campo magnético intenso, los dominios tienden a alinearse con este, de forma que aquellos dominios en los que los dipolos están orientados al mismo sentido y dirección que el campo magnético inductor aumentan su tamaño. Pueden observar en la figura cómo un material ferromagnético, al estar inducido por un campo magnético, va a orientar su su momento, sus dipolos en una sola dirección. A medida que va avanzando la inducción sobre el material, se van orientando cada vez más, generando un dominio orientado de magnetismo. Efecto de la temperatura sobre la magnetización. El aumento de la temperatura hace que los momentos magnéticos sean aleatorios. Cuando una muestra de un material ferromagnético se enfría desde una temperatura mayor que su temperatura de Curie, los dominios ferromagnéticos se reforman y el material se vuelve otra vez ferromagnético. Las temperaturas de Curie del hierro, cobalto y níquel son respectivamente 770 grados, 1123 y 358 grados centígrados. Se observa en la figura en un eje la temperatura y en otro eje la temperatura por saturación. Hasta determinada temperatura, los materiales ferromagnéticos tienen un comportamiento ideal. Superando esa temperatura pasan a tener un comportamiento paramagnético. Magnetización y desmagnetización de un metal ferromagnético. Se considera el efecto de un campo aplicado H sobre la inducción magnética B de un metal ferromagnético durante la magnetización y desmagnetización. En la figura pueden observar, por un lado, el campo magnético aplicado H y por otro la inducción magnética B. Cuando el campo aplicado aumenta desde cero, B crece desde cero a lo largo de la curva OA, hasta que la inducción por saturación se alcanza en el punto A. Después de reducir el campo aplicado hasta cero, la curva de magnetización original ya no se vuelve a trazar. Desde el punto A, llevando el campo aplicado al punto cero, la curva va a ser distinta. Y ahí permanece una densidad de flujo magnético conocida como inducción remanente BR, que sería el punto C de la figura. Para disminuir la inducción magnética hasta cero, debe aplicarse un campo inverso negativo de cantidad Hc, que recibe el nombre de fuerza coercitiva, punto D de la figura. Si el campo aplicado negativo se aumenta todavía más, a la larga el material alcanzará la inducción por saturación en un campo inverso en el punto E de la figura. A esto lo denominamos ciclo de histéresis del material. Dependiendo del material,
tenemos distintos comportamientos en un ciclo de inducción magnética influenciado por un campo aplicado. Materiales magnéticos blandos. Un material magnético blando se magnetiza y desmagnetiza con facilidad, mientras que un material magnético duro es difícil magnetizar y desmagnetizar. En un principio los materiales magnéticos blando y duro eran físicamente blandos y duros. Pueden observar en la figura la diferencia de una curva de histéresis de un material blando en la figura A y un material duro en la figura B. Pérdida de energía para materiales magnéticos blandos. Las pérdidas de energía pueden ser por pérdidas por histéresis o pérdidas por corrientes parásitas. Las pérdidas de energía por histéresis se deben a la energía disipada que se requiere para empujar los dominios hacia adelante y hacia atrás durante la magnetización y desmagnetización de un material magnético. Las pérdidas de energía por corriente parásita se producen generalmente en un campo magnético variable que resulta de la entrada eléctrica corriente alterna en un núcleo magnético conductor, que produce gradientes de voltaje transitorios que crean corrientes eléctricas desviadas. Estas corrientes eléctricas inducidas reciben el nombre de corriente parásita y son una fuente de pérdida de energía debido al calentamiento por resistencia eléctrica. Las pérdidas de energía por corriente parásita de los transformadores pueden reducirse utilizando una estructura laminada o de hojas de núcleo magnético. Pueden observar en la figura lo que denominamos corriente de Foucault, que son las corrientes parásitas. Cuando tenemos un campo magnético variable creado por corriente alterna, al inducirse el campo magnético variable sobre un material conductor como puede ser chapa, se genera lo que denominamos corrientes parásitas que producen calentamiento, aumentando la dispersión de energía y provocando calentamiento que puede ser perjudicial para una máquina como un transformador. Para esto se dividen en pequeñas chapas finas y separadas a través de una impregnación como barniz, permitiendo que las corrientes parásitas se disipen dentro de estas chapas finas y separadas. Pueden observar un transformador convencional que está construido con un núcleo de chapas finas separadas por un esmalte. Ferritas. Las ferritas son materiales cerámicos magnéticos formados al mezclar óxido de hierro con otros óxidos y carbonatos en forma pulverizada. Los polvos se prensan después en un conjunto y se sinterizan en alta temperatura. Estos materiales son ferrimagnéticos debido a un momento magnético neto producido por su estructura iónica. Las ferritas blandas son materiales magnéticos importantes porque además de tener propiedades magnéticas útiles, son aislantes y tienen alta resistividad eléctrica. Una alta resistividad eléctrica es importante en aplicaciones magnéticas que requieren alta frecuencia, ya que el material magnético es conductor. Las pérdidas de energía por las corrientes parásitas serían más grandes a frecuencias altas. Es decir, que al ser un material cerámico, la posibilidad de conducir se reduce, permitiendo que las corrientes parásitas
generadas por una influencia de un campo magnético corriente alterna van a disminuir. Las corrientes parásitas resultan de gradientes de voltaje inducidos y por ello, cuando más alta sea la frecuencia, tanto mayor será el aumento de las corrientes parásitas. Puesto que las ferritas blandas son aisladores, pueden utilizarse en aplicaciones magnéticas como los núcleos transformadores que operan a alta frecuencia. Es decir, que al ser un material que tiene baja conductividad eléctrica y a su vez permite que haya un campo magnético circundante, va a generar que las corrientes parásitas sean mínimas, evitando justamente la pérdida de energía. Esto se utiliza mucho en aplicaciones electrónicas en tecnología de la que denominamos inverter.